amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Litere. Hoy día estamos con la poeta Sofía Yáñez. Nos va a acompañar en estos minutos, siempre en el programa, aquí con el apoyo del licenciado Roberto Carlos Borja. Adelante, Roberto. Queridos televidentes, ¿no?, seguidores de aquí, de este programa de Habemos Litere, hoy día tenemos el gusto de estar con nosotros esta excelente literato, que ella es Sofía Yáñez, que es de los Estados Unidos, pero radica en Quito, Ecuador, y queremos darte la bienvenida y queremos decirte que estamos muy contentos de tener personalidades como tú en nuestro programa, que nos engalana y nos da bastante realce a nuestro pequeño programa que tenemos aquí junto con nuestro querido director, Daniel Yupanqui. Bienvenida seas, con mucho cariño vamos a tratar de que la pasemos muy bien, hacerte pasar un momento agradable y saber mucho más de tu obra, de tu talento y de ti. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí y yo pienso que no hay programa que sea pequeño cuando el corazón es grande, ¿no? Que es el caso de la gran mayoría de gente en el Perú, que yo lo siento así muy, muy hermanos, muy de corazón. Qué bueno, qué bueno. Nos alegra mucho escuchar eso. Bien, aquí en Litere estamos entonces complacidos de comenzar contigo y dar a conocer a nuestro público de manera muy, muy resumida. Claro, luego ya, porque el currículum vitae que tienes es muy interesante y claro, va a haber oportunidad para que te puedas explayar también en ciertos aspectos que vamos a comentar. ¿De acuerdo? En unos minutos vamos a conocer a Sofía Yáñez. Sofía es una poeta ecuatoriana estadounidense, docente en la Universidad Central del Ecuador y cabeza del colectivo Durga Andina. Ha publicado 10 poemarios en los últimos años en línea Girasolar, Tinchas, poema del paso peruano, en Shanghái los pájaros son mutuos, Puerto de Jayumarca, Cuerpo libre, El sonido de la pureza, Patria del agua, Patria de agua, The Surco Stage y Ejercicios de levedad. Su poesía es parte de las antologías Poesía en Paralelo Cero y Tafni. Varios de sus poemas han sido traducidos en inglés, francés y portugués. Dirigió los recitales poéticos Gandharva Blues durante el 2020 y es secretaria coordinante por Ecuador ante las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, JAYA. Proviene de una familia de mujeres con un profundo significado en la literatura y en el alma ecuatoriana. Al presente es docente de planta de Paxo UCE en la cátedra en la que obtuvo su nombramiento, Escritura Creativa. También está encargada de la asignatura de Arte y Estética y seminario de autor sobre César Calvo. Es doctoranda en letras, si es que no me equivoco, son las siglas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Así es, sí. UASB, sí. Muy bien. Muy querida. Su poesía ha sido traducida al inglés y al portugués, como también comentada por Omar Aramayo, nuestro amigo Héctor Ñaupari, Willy Gómez Migliario, Edgar Ojara, Harold Alba, entre otros. Sus trabajos académicos han sido recogidos en al menos 3 congresos JAYA, como también por publicación de la Universidad de St. John's en Nueva York. Ensayos críticos literarios se recogen en las publicaciones La Revista y Textos y Contextos de Faxo, Quito. Y también en su último libro de ensayos que tiene por nombre Molinos de Viento. Bienvenida, Sofía. Pasamos a la primera pregunta que te la va a formular Roberto. Con mucho gusto. Ok, entonces empezamos la ronda de preguntas. Bien. Sí. Estimada Sofía, respecto al libro Poemas de Paso Peruano, que es el que tengo aquí en mano, hemos encontrado 3 poemas para culturas, la oriental, Sí, la occidental tres y la temas. cultura peruana, con especial énfasis en la costeña y andina. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de entender y de reunir dichas culturas en diferentes contextos?
Bueno, creo que el trabajo poético conlleva que uno vaya integrando las partes de pronto que en la interioridad representan quizás territorios simbólicos, ¿no? Entonces creo que en la poesía, como es la pura emoción, tratamos de encontrar una resolución a esos problemas quizás fronterizos o de diferentes soberanías de territorios simbólicos y también físicos. Yo supongo que eso es lo que ocurrió en Poemas de Paso Peruano, pero no solamente en ese libro, también en Quinchas y sobre todo en Puerto de Jayumarca. Porque, ¿por qué esto, no? Y por qué además dirá una escritora de ascendencia norteamericano-ecuatoriana o ecuatoriano-norteamericana escribe un libro que se llama Poemas de Paso Peruano. Y entonces en ese libro es como un acto de gratitud y de integración, yo diría, del hecho de que yo estaba ya aquí muchos años y siempre extraño estar en mi Lima sobre todo. Me gusta mucho Quito, pero extraño mucho Lima. Y es porque yo viví muchos años en el Perú, ¿no? Hice casi todos mis años de formación que yo juzgo que fueron años que sembraron en mí el amor a la poesía. Por eso y luego por otras lecturas que tienen que ver con lo oriental, me gusta mucho el budismo. Bueno, provengo de una familia católica, como casi todos nosotros llevamos, ¿no? El legado, la herencia del catolicismo, pero me ha gustado siempre el orientalismo, las prácticas como el yoga, la meditación, ese tipo de cosas, ¿no? Y mi temprana lectura oriental fue el Lao Tse, ¿no? El Tao Te Ching, por ejemplo. Ya. Sí, Eso puedo decir. Eso fue lo que notamos justamente. Sí, nos llamó la atención. Sí, el segundo tema que nos parece clave abordar es la importancia de la palabra como vehículo de expresión. ¿Podrías hablarnos del uso del lenguaje poético, ¿no? En Oración Beduina a Santa Rosa de Lima, que en particular me llamó la atención, La sola flor de la canela, Madre de sangre, entre otros. ¿Cómo fue para ti la experiencia de usar el lenguaje poético? Bueno, a ver, ¿qué pasa? No sé si entiendo bien tu pregunta, pero creo que voy a tratar de explicar digamos, lo que más que todo apunta al proceso creativo, ¿qué es lo que qué recursos sueles utilizar más? ¿De alguna manera has sido consciente del uso de esos recursos o simplemente ha sido que es una escritura que fluye? Sí, porque están... La poesía es un fenómeno inexplicable, ¿no? Es decir, no podría explicar exactamente cómo. Me gustaría grabarme, me gustaría filmarme en el proceso de la escritura de un poema, pero lo que te puedo decir respecto del contexto, ¿no? En el que se da a luz de este poema. Es un contexto emocional, en este libro en general, Poemas de Paso Peruano, que tú lo tienes, en donde, como te digo, estaba haciendo como un acto de gratitud, de profunda gratitud con mis raíces, que yo siento así, mis raíces espirituales peruanas, ya que allí yo me he formado, me he criado y he estado toda mi formación hasta los 16, 17 años, que es cuando vine aquí a Ecuador. Y entonces, obviamente, en esa educación habían ciertos rasgos también de aproximación a lo religioso. Entonces tenemos figuras, ¿no? Como San Martín de Porras, como Santa Rosa de Lima, y muchas veces nos llevaban a las chicas en el colegio, pues, a visitar, ¿no es cierto?, los predios donde vivía Santa Rosa de Lima. Y esa figura mística a mí se me quedó muy grabada. Entonces, es una figura muy entrañable para mí y por eso nace este poema Santa Rosa de Lima, ¿no? Aquí en Quito es la figura de Santa Marianita de Jesús, ¿sí? Pero los colores y las sensaciones respecto de la hagiografía de un santo de vida, es decir, y de lo que evoca en nosotros es muy distinta. También se disputan, yo creo, en el terreno espiritual diferentes, ¿no?
territorialidades e identidades. Entonces, yendo al poema que tú me has mencionado, este poema Santa Rosa de Lima, vienen imágenes sobre todo, ¿no? Cuando uno escribe poesía, eso sí podemos decirlo, es claro, venía la imagen del desierto, venía las imágenes de las rosas, venía las imágenes de, sobre todo eso, ¿no? De la luz, también de los pétalos. No es, sin embargo, un poema, yo diría, místico con el rigor de la palabra, pero hay un misticismo que se toma prestada de la figura quizás y con la cual trato de resolver, yo supongo, una pregunta, ¿no? Acerca de la condición de mi alma. Sí, algo así. Muy Eso es lo que interesante eso podría decir de ese poema. ¿Quieres que lea un poquito? A ver, sí, yo sí. A ver, sí, adelante, adelante. Bueno, es un poema que se divide en 3 partes, ¿no? Empieza así, dice: dueña de los desiertos y jardines, abre la puerta de mi corazón, ahora y en la hora de las dunas. Ábreme a esa otra dimensión donde el suelo no reviste lacras ni duelos. Contigo soy un oasis de palabras, bendito es el fruto de este vientre de seda. Pájaros bajan del cielo a la tierra, Santa Rosa, para los sedientos, toma este ovillo, cansado de los acordes del mundo, toma este cuerpo, vuélveme luz impalpable, arabesca, silueta canto del hombre con que soñé cuando aún no conocía a ningún hombre. Vuélveme al aroma de la lúcuma, al esplendor nocturno de sus pétalos, a la dulce aspereza que arrulla el canto sin espinas, que en verdad en el fondo somos. Esa es la primera parte del poema, ¿no? Entonces es un diálogo, si se quiere, con Santa Rosa de Lima, claro. Reconociendo el profundo misterio que uno es, claro. Y la necesidad que tenemos los seres humanos de apoyarnos en fuerzas divinas, en fuerzas superiores, ¿no? Para sustentarnos. Sí, sustentar el viaje sobre esta tierra. Eso. No, Roberto, el ser humano ha buscado también, digamos, la búsqueda de seguridad y la búsqueda de respuestas en lo divino, ¿no, Roberto? Así es. También hay un poema que es Oración Beduina a Santa Rosa de Lima, como sí, que justo. Combinas ahí la parte, sabemos que los beduinos, no, estaba investigando sobre ellos, ¿no? Son casi como nómades, ¿no? Que viven en el desierto. Exacto. Y, sí. Y el desierto también se asemeja a nuestra costa peruana, así es, que así también es un desierto, ¿no? Por supuesto. Entonces, y Santa Rosa es la santa que nos representa a nosotros, al Perú, y que, bueno, vivió un momento en un desierto también. Sabes que los santos también tienen esa especie de alejarse un poco del mundo, ¿no? Porque entran en una oración, y lo que tú haces es casi como dices una conversación, una oración con Santa Rosa, ¿no? Y también eso me llamó mucho la atención. Y de los beduinos, ¿no? También ellos, ¿no? Con sus tradiciones. Bueno, ese es otro elemento, ahorita que lo mencionas, que no había caído en cuenta. Quizás, no sé, inconscientemente pueda ser un poquito una explicación, no sé, de alguna profunda genética espiritual, porque, qué sé yo, mi abuelo tenía una apariencia muy, muy turca, muy árabe, ¿sí? Y en su época él viajaba también muchas veces a través del desierto e iba hacia Lima. Incluso se dice que fue amigo de Chabuca Granda, ¿sí? Mi abuelo. Sí. Y entonces, claro, la figura del desierto y de los beduinos va muy bien junta, ¿no? Va muy bien junta. Son transeúntes del desierto, ¿no? Pero normalmente de los desiertos árabes. Y yo he traído la figura al desierto peruano, podríamos decir, en estos poemas. Bueno, sí, uso estos comentarios, obviamente,
complementan digamos, las reflexiones. Claro, justamente estábamos esperando también en la primera pregunta. Genial, genial, Sofía. Aparte de eso, me gustaría conversar contigo otro tema más que se relaciona, digamos, a ver, respecto de nuestra impresión, ¿no? Después de haber leído Ciudad Blanca, ¿no? La Mil Mundos, el final del poema Frontera Norte de un Perú absorto, Cancha Salada, ¿no? Y la estrofa 5, nos llamó la atención, la estrofa 5 de Woman in Callao. Ah. No sé qué tanto estés de acuerdo o en desacuerdo con nosotros. Creemos que es posible el planteamiento de ese tema, ¿no? Pensamos que en esos poemas que te comento, que te menciono, ¿no? Está de por medio el tema de querer dar testimonio de una herida de amor, ¿no? De una herida de amor con una carga de erotismo, ¿no? Es justa, ¿En cuál poema dices? ¿En La Mil Mundos o en...? la Ciudad Blanca, La Mil Mundos, Frontera Norte de un Perú absorto, Cancha Salada y Woman in Callao, sobre todo la parte última de Woman in Callao, la estrofa 5 de Woman in Callao. Entonces, estaba yo revisando de manera particular, justamente me topé con un elemento común, ¿no? Que como que hablaba había de fondo como una herida de amor ahí, ¿no? Ya lo creo, sí. O sea, de lo que yo me recuerdo, ¿no? Claro, sí, la idea era justamente tomar esos poemas porque me parecía que tenía un punto en común, ¿no? Me parecía que A ver, pero esos esto poemas es tenían un punto interesante en lo común. que tú hablas de la herida, ¿no? Porque, a ver, en general la poesía nace, yo creo, de una profunda herida, ¿no es cierto? Yo, o sea, seas hombre o mujer, no importa Claro, la opción de género que sí, tengas. sí, claro, es Bueno, Pero creo que independiente porque el ser está herido, ¿no? De ahí es que sale el canto de la poesía y es que nace como del dolor y te lleva hacia una victoria que está plasmada en el lenguaje, ¿no? Y el producto del poema es casi como una suerte de, no sé, grito de victoria, aunque sea de dolor, y es también a la vez un escudo, ¿no? Frente a lo que pueda estar doliendo de la existencia. Ahora, llevamos al otro punto que tú dices, es una herida de amor. Entonces, allí, ¿de qué tipo de amor estamos hablando? Seguramente tú te refieres y te impresiona la voz de la mujer dolida, ¿no? O sea, hay una herida ya más específica en cuanto a mi construcción de mi rol como mujer. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. En esos poemas estoy procesando ese tipo de dolores en relación a mi construcción como mujer, ¿no? Supongo cosas que me han pasado o con las que no Sí. estoy conforme, ¿no es cierto? Y entonces se ventila a través de un imaginario, porque yo no soy woman en Callao, ¿eh? O sea, No, claro, yo claro. y pocas veces, para cuando yo escribí este libro, pocas veces había ido ni siquiera al Callao, porque imagínense, yo había salido de Lima, de una situación más o menos acomodada, en esa época que mi papá tenía un cargo, y yo, nada, o sea, era una señorita que nunca en mi vida había ido al Callao. Y entonces, pero es un imaginario, ¿no? Claro, Es se un puede imaginario, imaginar hasta, entonces uno, claro, se puede uno hasta recurre al ficcionar las imaginario. emociones. Claro, en un poema se puede hasta ficcionar las emociones también. Así es, Claro, así es. Sí. sí. Entonces, no sé si con eso yo te respondo, ¿no? Entonces, son diferentes textos que en sí creo son pequeños microcosmos, ¿no? Claro. Que explican pues esa herida de amor, como tú la llamas, y creo que más allá de ser solamente de la mujer es del ser humano, ¿no? Y Sí. a la par están muy, son muy epidérmicos en cuanto a que la corporeidad no es cualquier corporeidad, es una corporeidad que está circunscrita en un territorio simbólico imaginario que tiene mucho que ver con el Perú, nuevamente.
Por eso Nos son lleva a poemas eso. de paso peruano, ¿no? Los pasos que Sí, nos explican lleva, adentro los poemas son peruanos. claro. Sí. Sí, justo utilizas también los escenarios peruanos también para, digamos, resaltar o, digamos, transmitir esos sentimientos. Sí, sí, Roberto, por favor, para continuar con la entrevista. Pero Sí, dime. Daniel, una Sí, cosa, no los uso, están presentes en mí, nunca me dejaron, son parte de mí los escenarios peruanos. peruano, sí, Porque había comentado algo y había dicho que utilizabas los escenarios peruanos para expresar los sentimientos y algo me comentaste. Si quieres recapitular, si no, pasamos a la pregunta 4, no hay problema. No hay problema. bueno, para reformular y cerrar el tema, ¿no? Me parece que estábamos hablando de la existencia de ciertos escenarios como los desiertos, ¿no? Imágenes, pues, de diferentes personajes como Santa Rosa de Lima, ¿no es cierto? Lugares como el Callao, la Ciudad Blanca, lugares en donde no necesariamente yo he estado, ¿no? O no había estado para esa época, pero que están presentes en el libro Poemas de Paso Peruano. Eso es lo que podría decir. Bien, correcto. Pero sí has estado en el Perú, en Lima, sí has radicado ahí. O sea, Por sí supuesto, en conoces Lima parte de... radiqué 12, 14 años. O sea, todos los años de formación, desde los 4 años, ¿cuánto hace eso? Desde los 4 hasta los 16, son 12 años. Sí. Ah, bueno. Incluso tengo hermanos ¿cómo? peruanos. ¿Tienes hermanos peruanos? Ah, por Yáñez. La familia no es Llanes, aquí en Ecuador, que la familia es ecuatoriana, el apellido no es Yáñez, sino Llanés, con N. Ah, Pero en el Perú siempre le ponían la ñ porque es lo más común. ya. Pero tu Sí, ya estaba nombre es con esa duda. con ñ o con N. No, mi nombre es con N porque el apellido de mi padre es Llanés. Es un apellido de origen Yáñez. portugués. No sé cuál será la historia y la genealogía de ese apellido, ¿no? Y ni tampoco por qué en Perú es con ñ. No tengo idea, pero aquí, o sea, como es ecuatoriano, aquí lo escribimos con N. Y mi apellido es Curioso. Llanes. Sí. Muy bien. Dime, Yanes, ya Sofía, sabemos, Roberto. Yanes. ¿nunca Gracias. viviste en Estados Unidos? ¿Perdón? No te escuché. ¿Nunca viviste en Estados Unidos más que en Estados Mis Unidos, primeros en 4 años. Minnesota, tú Sus primeros 4 naciste? años. Mis primeros 4 años los viví de Ya. seguido en Estados Unidos y después, por el azar de la vida, a veces el absurdo también, pero bueno, todo es también planificación divina. Sí. Yo he regresado muy poco a Estados Unidos para veraneo, cuando era chica, y ya de grande para proyectos más bien académicos, ¿no? Pero ya para morar, no, y es un poquito, digo, no sé, a veces he dicho, es un poquito absurdo quizás, pero acato la planificación divina porque, claro, estoy aquí en Quito, en Ecuador, pudiendo estar en cualquier parte de Estados Unidos, ¿no? Habría podido estar, Claro. Sí. sí. O sea, tú ya tienes la doble nacionalidad. O sea, tú eres ecuatoriana y eres, o Siempre, siempre, desde pequeña, ¿no? Tenía los 2 pasaportes y hasta ahora. Sí, ya. Ay. sí. Ya. Bien. Daniel, ¿te ibas a preguntar? Sí, iba a hacer la cuarta pregunta. Sí. Bueno, respecto al libro El sonido de la pureza, es otro Sí. de los libros que hemos disfrutado, ¿sí? Hay referencias también a elementos de diferentes culturas, como lo hiciste, ¿cierto?, en Poemas de Paso Peruano. ¿Sí? También elementos de la cultura, por ejemplo, la peruana, preincaica, incaica, la literatura clásica griega y la literatura británica, hemos encontrado ahí, las culturas milenarias como Egipto, India, Japón y China, ¿no? Entonces, Sí. también hay una tendencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu pensamiento o tu propuesta, estimada Sofía? ¿Cuál ¿Tienes una cosmovisión integradora, algo así, más o menos yo lo intuyo? O yo lo intuyo como lector. Bueno, el sonido de la pureza en específico, ya que estamos hablando de ese libro, ¿no?
fue un libro muy, muy curioso cómo fue escrito, porque era una indagación sobre una práctica que hacía con un grupo que era la práctica de la pureza. No tiene nada que ver con la idea de la pureza que se maneja en el catolicismo y en el cristianismo, ¿no es cierto? Sino más bien un trabajo sobre el estado en el que se encuentra tu propia alma. Y entonces yo tenía unas situaciones difíciles que no quiero comentar ahorita porque son muy personales, claro. Pero en ese tramo, que a veces se presentan tramos difíciles, ¿no es cierto?, en la vida, yo tenía una práctica que era ir a un bloc de notas así grueso y gordo, que lo tenía en un solo lugar, y cada día prácticamente regresaba a ese lugar, supongo que era como una forma de orar también, y escribía una frase poética, ¿no?, sobre lo que era estar en el estado de la pureza. Y por eso yo le llamé después, yo me di cuenta que ya tenía un montón de material y dije, y me puse a leer y dije, pero ¿y de esto? Aquí hay como una vibración que se sostiene, ¿no? Creo que hay un libro, dije, lo voy a llamar El sonido de la pureza. ¿Sí? Y yendo a lo que tú me dices, que hay alusiones a diferentes culturas, bueno, la poesía puede ser local, pero sobre todo en el alma de la poesía creo que está el alma de lo universal, ¿no es cierto? Entonces, al nombrar los mundos, el poeta se siente con la licencia de tomar lo que de las distintas culturas le sirve para acertar, ¿no?, y asentar su alma en el mundo. Entonces eso es con El sonido de la pureza, y fue una experiencia muy linda, inolvidable, la acogida que tuvo en Lima. Lo presentamos ese libro justo en marzo de 2020, en el Fondo de Cultura Económica, no me acuerdo la calle, pero en Lima, en uno de los lados que queda, ¿no?, del Parque Kennedy, no me acuerdo esa calle, entonces Alcanfores, creo, no sé, o Cantuarias. Hay un local del Fondo de Cultura Económica. Bueno, es que hay dos, por eso te digo, porque hay otro en el otro lado del Parque Kennedy, ya, pero era en el lado, diríamos, derecho. Y o en el lado donde está Cantuarias y todas esas calles. Y entonces fue inolvidable porque estuvo Héctor Ñauparí, que es amigo también de ustedes, sí. A quien también le había presentado su libro sobre las mujeres aquí en Quito, en la Universidad Central. Y Héctor colaboró conmigo ayudándome a organizar, y también vino Mara Aramayo, estuvo Maruja Valcárcel, estuvo mi amiga de infancia, la única otra poeta de la promoción, que es Rocío Valencia Aya de la Torre. Entonces estuvimos entre amigos. Se presentó también mi amiga Vanessa de la Torre, que hace Perfo Poesía, la deben conocer. Es grandiosa en lo que hace Vanesita. Ella también hizo, ¿no?, una danza teatro de uno de los poemas. Estuvo también Willy Gómez Miliaro, Francisco Maurial, bueno, un grupo de gente más o menos extenso, y esa experiencia la llevé tan adentro, porque fue bellísima la noche, con muchísima luz, y después de eso, de unos días, he regresado a Quito, y fue tan traumático porque enseguida empezó la pandemia, el encierro. Entonces fue un contraste muy fuerte, ¿no? De un momento de tanta armonía, de tanta hermandad, de tanta luz, de repente al encierro, ¿no? Y a este panorama tétrico, terrible que implicó la pandemia. Y yo pienso también que la manera en que se manejó fue en los medios de comunicación. Yo creo que implica un crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque se explotó el sentimiento explotó como una bomba, ¿no? Fue una bomba psicológica para todos. Sí, pero también, mirando el lado bueno, nos hizo revalorar el encuentro entre seres humanos, ¿no? Porque así es, nos andábamos muy como autómatas, muy metidos en el trabajo,
y de repente nos dimos cuenta que había seres humanos al costado nuestro, con los que solamente nos decían, hola, chao, hola, ya regreso. Pero no nos sentamos a conversar lo suficiente o a conocernos lo suficiente. También pienso, quisiera ver el lado bueno de esto, ¿no? De esta experiencia tan fuerte que ha sido la pandemia. Sí, hay algo más, claro. Hay otros libros más que tienes. Nos gustaría que nos comentes brevemente de ellos antes de pasar justamente a una inquietud clave que también queremos hacerte. Pero no sé si si podrías, por favor, resumirnos un poco de qué tratan los otros libros que tienes, ¿no? en tu importante trayectoria. A ver, los otros libros, entonces hemos hablado de poemas de paso peruano, del sonido de la pureza, bueno, estamos saltando en el tiempo, ¿no? A ver, ¿de qué me acuerdo más? Esta Patria del Agua, Ya. que es un libro que también contiene unas ilustraciones de un muy querido amigo, dibujante y pintor cubano que radica aquí en Quito, que es Ya. Yanier Palao. Ya. Este libro tiene 3 partes y es una, ¿qué diríamos? Una conexión con el elemento del agua, que es un elemento identitario que me atraviesa, que atraviesa mi genética espiritual por diferentes razones que parecerían el azar, pero yo digo es la planificación divina también. Y miren esta coincidencia, yo voy a nacer en Minnesota, al borde con Canadá, en un estado que es el estado de los 10,000 lagos de Minnesota. O sea, muchísimos cuerpos de agua, ¿no? Y mi padre, nace en la zona de los lagos aquí en Ecuador, que es Imbabura. Y además de eso, estudió ingeniería sanitaria, es decir, el tratamiento de las aguas residuales, y eso es lo que hacía en Lima, en el Perú, cuando nosotros estuvimos ahí. Él era el responsable de las lagunas de estabilización de Lima. Y entonces, ese elemento del agua me llamó mucho en ese libro, ¿no? La patria del agua, pues, Y está la patria contigo. del agua, ¿no? Es un Ejercicio de territorio, es un levedad. lugar. Y ¿Perdón? ejercicios de levedad, ¿qué nos puede Ejercicios decir? de levedad es el último hijito, ejercicios de levedad. Yo no sabía que el libro se iba a llamar así, ni mucho menos, porque a veces pasa eso, que uno hace el proceso literario, al menos a mí me pasa con los poemas, son como etapas y no necesariamente como en La Patria del Agua quizás o en Poemas de Paso Peruano hay como un tema más central, ¿no? Pero lo llamé ejercicios de levedad porque cuando al final o pensé que había terminado esta etapa, dio la casualidad de que aquí en Ecuador se celebraba la medalla de oro de la primera mujer que ganaba una medalla de oro, ¿no? Olímpica en la halterofilia. La halterofilia es levantamiento de pesas, ¿no? Esta mujer es Macy Dajome. Entonces fue una grande, no sé, emoción de ver su triunfo, ¿no? Claro. Las imágenes que pasaban de su esfuerzo y todo eso. Y yo dije, en verdad, hoy dije yo, en verdad, qué bestia, ¿no? Cómo ha alzado los pesos esa mujer, pero dije yo también, pucha, las mujeres día a día estamos alzando pesos, ¿no? Pesos espirituales, o sea, mantenemos el alma de las cosas arriba. Y yo dije, me dije a mí misma, yo creo que escribir poesía es tratar de mantener el alma también leve, ¿no? Hacer de los pesos algo que se eleva, algo que, bueno, no sé, irradia luz, que nos ayuda a vivir. Entonces hice en mi interior una asociación entre la halterofilia y esta imagen de esta chica, Daisy Dajomes, que ganó la medalla de oro olímpica, y dije, la poesía también es elevar pesos, y por eso le puse ese nombre. Qué curioso esta correlación, me ha sorprendido. ¿Te ha sorprendido, Roberto? Claro, sobre todo porque, bueno, es un orgullo, ¿no? Ver a tu país y que un representante
de tu país levante, bueno, tenga una medalla, representa, se hace bastante presente, ¿no? A veces estamos acostumbrados a que ganen siempre Estados Unidos o los de Europa. Y qué bonito, qué bonito. Sí, sí, yo llegué a ver Sí, fue una esa grande oportunidad. alegría, Roberto, Sí, porque justo estábamos terminando un periodo muy oscuro, que era, ¿no?, el procesamiento de la pandemia, y de repente esto, ¿no? Hubo otros también, como el ciclista, que ahorita no me viene el nombre, me van a disculpar, pero hubo un par de otras medallas olímpicas, pero en especial con las imágenes que pasaban y la historia esforzada de, de Dahomes, a mí me conmovieron mucho. Yo lloré cuando vi su victoria. Era Imagínate, una qué victoria orgullo. no claro. solo para la nación, sino también como para el alma de las mujeres, porque las mujeres, muchas pasamos cosas duras durante la pandemia, ¿no? Si nos ponemos a pensar que todos a veces estábamos pues presionados, tensos con el encierro, entonces, no sé, esto marcaba como un contraste, como un lugar justo para la mujer, ¿no? Así Sí, es. Dime, también hay una obra tuya, es el Azuko Stage, ¿es así? sí, es verdad. ¿Qué no? De Zuko Stage, ¿quieres que te Claro, hable un poco de esa obra? estaba viendo un poco de eso, a ver, Sí, un bueno, poquito, sí, sí, claro. Si es tienes un un nombre un poema poco allí, raro que no se entiende. ¿Por qué de Zuko Stage? Ese es un nombre de un claro, puro porque capricho parece suco italiano y stage en inglés, bueno, Exacto, pero sí, de es Minnesota, un... leer, ¿no? Claro, por supuesto, Sí, es pero un nombre más o raro, menos, inventado, un juego cuéntame. de palabras. Zuko es italiano, tú lo has dicho, quiere decir jugo, y stage es estadio o etapa. Entonces, no sé, la traducción literal sería algo así como la etapa del jugo o algo, la etapa jugosa. Nada que ver, estábamos en plena pandemia, estamos en plena pandemia en el encierro. Lo que pasa es que hice buena amistad con Hugo Kalashnikov, que es un poeta del underground limeño, y nos comunicábamos, y hasta ahora nos comunicamos vía, ¿cómo se llama? Zoom. Messenger, ¿no? Messenger. Y entonces nos acompañábamos, sobre todo en el tiempo del encierro. Y ahí fue generándose un lenguaje no sé, de escribir poesía, de leer y demás. Y ahí se fue compartiendo, ¿no? Entonces hay una parte del libro que son cadáveres exquisitos, que es una técnica del surrealismo francés, ¿verdad? Sí. En donde hay textos que compusimos entre ambos. Y hay otros que son los que yo escribía en esa época, jugosa, digamos, es un poquito ¿qué diríamos esto? El título, ¿no? Y la obra en sí, que es muy, ¿cómo han dicho que es? Han dicho que hay un lenguaje muy sensual, ¿no? Jugoso, si se quiere. Se opone, en cambio, a la aridez quizás, ¿no? Del tiempo de la pandemia, que era del encierro, que era de la soledad, que era de Claro, las asperezas, la ¿no? Porque desesperación, era la horrible. Es incertidumbre. que lo que hemos pasado, yo les digo, lo que hemos pasado la humanidad, lo que han hecho con nosotros es algo terriblemente traumático. Y hablamos de la reactivación y la reactivación. ¿Cuál es la reactivación? Esto que estamos haciendo quizás ahora y conversando, ¿no es cierto? Esto quizás es la reactivación necesaria, pero los gobiernos, yo creo, no sé, pues las diferentes autoridades, alcaldías y demás, necesitarían dar más espacios, yo creo, a una sanación colectiva, ¿no? Claro. Pues fue una experiencia muy fuerte, por lo menos en mi caso yo sí Para todos, lo en viví mayor o muy menor intenso. medida, de diferentes formas, ¿no? Así es. Hay, Uh hay, -huh. hay un poema que a mí me gustó mucho de Paso Peruano, que se llama Chimbote, y Ajá. no sé si hay una parte que me gusta mucho donde dice, bueno, lo voy a leer, no sé si me permites Dale, leerlo, dale, me léelo, encantaría, en con el gusto. honor de listo. Dice, ¿no? En Chimbote muelen el cuerpo de las mujeres con gravedad de algas de Humboldt y plancton de mar peruano. Migran tras la huella luminosa. Las abuelas dicen entre dientes, no mamita, no, no muestres tu turrón de Doña Pepa, a nadie.
me gusta mucho, ¿no? ¿Cuál ha sido más o menos, ¿no? ¿Qué te motivó a escribir de esta forma y con este lenguaje bastante, no sé, yo le llamaría bastante con sabor, ¿no? Coloquial, ¿no? Sí, Con hay bastante picardía, no sé, sabor me así, parece ¿no? como Como que un saborcito medio criollo, medio pícaro. Yo no sé si a lo mejor me habrá venido de quizás de la lectura, ¿qué será? De las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, algo así, no sé, pero sí hay una picaresca que es no es el único poema, pero también podemos notar en este poema de Chimbote, yo creería, dos cosas observaría, ¿no? La visión de las mujeres. ¿De dónde me sale? Si yo no estaba en Chimbote. Quizás apenas nosotros cuando con mi padre viajábamos a ver a mis abuelos, que son ecuatorianos, que eran ecuatorianos, que paz descansen ahora, venía yo de niña con mi papá por el desierto, en el carro, él manejando, y pasábamos por Chimbote. ¿Y cómo sabíamos que pasábamos por Chimbote? El olor a la harina de pescado, ¿verdad? Ya, ese es el contacto que yo tuve con Chimbote. Nunca estuve adentro realmente en el pueblo. Pero ¿qué pasó? Con el pasar de los años, alguna vez me tocó a mí hacer un trabajo de traducción de un documento en donde se hablaba de la prostitución existente en Chimbote. Y entonces en la mezcla de lo que yo tenía de este olor de harina de pescado por acá y por acá, este documento que era algo más reciente que hablaba del porcentaje y cómo era la situación de la prostitución en Chimbote, nace este poema que tú ves, es chiquito y está sí, es pequeño. construido con un lenguaje, diríamos, elíptico. Es decir, no lo dice todo, pero lo sugiere cosas, ¿no? Entonces, la figura retórica de la elipsis y del omitir, es decir, en vez de poner muchas cosas, uno omite, saca, ¿no? Eso me interesa a mí mucho. Y me interesa a mí mucho por la influencia que tuvo también mi proximidad, mis lecturas jóvenes de Blanca Varela. Blanca Varela fue una de las primeras poetas mujeres que yo leí con atención a los 13 años. Mi maestro, Edgar Ojara, que era parte, creo yo, del grupo de jóvenes en el que creo que lo llamaban la Sagrada Familia, el grupo, y estaba ahí Dalmacia Ruiz Rosas y Roger Santibáñez, creo. Un Bueno, poeta conocido, sí. Roger sí, Santibáñez. Edgar Ojara migró a Estados Unidos, él se quedó en Seattle, en Washington. Pero él me regala mi primer libro de Blanca Varela, ¿no? Y Blanca Varela es una poeta que sigue, ¿no es cierto?, mucho, o sea, tenía una espiritualidad ahí muy interesante porque seguía el budismo zen, ¿no? Tenía una búsqueda de budismo zen, de cosas orientales. Y su poesía es más bien de sacar cosas, ¿no? Muchas veces de omitirla. Y esa figura retórica de la elipsis en sí, de omitir información, la sigo, o sea, conscientemente ahora yo sé, antes no lo sabía, pero ahora sé que eso me interesa muchísimo. Y más que interesarme, lo siento la necesidad de no decirlo todo. Y si después de escribir yo veo que estoy diciendo demasiado, yo saco y digo, pero si aquí ya estoy diciendo suficiente con esto de acá, y vuelo cosas, ¿no? ¿Por qué es importante ese elipsis para mí? Porque con eso me parece que mantengo o trato de escuchar la correcta palabra, ¿no? Claro. La correcta medida o la medida sentida de lo que tengo que decir. Y esto tiene que ver con una capacidad o una destreza, no sé cómo más llamarlo, que los griegos llamaban, o una práctica, ¿no? Que los griegos llamaban eubolia. La eubolia es la capacidad de discernir entre lo que uno dice y lo que calla. Eso puedo decir ese poema, perdón si me dilaté. No, está bien, está bien. Además, el no mencionar ciertas cosas de manera directa es, digamos, una forma de hacer partícipe al lector también, ¿no? De invitarlo a que él
imagine cosas, sugiera y también entre en la comunicación literaria, ¿no? Sea partícipe también de la comunicación literaria. Hay una especie a veces también que el escritor juega un poco a la charada, ¿no? El poeta, a ver, te dejo eso, te dejo lo otro, a ver qué piensas tú. Entonces, claro, ¿qué haces tú con esto, no? Creo que es el rol del artista en general, ¿no? Sí. Entonces, no, qué sé yo, el pintor nos lanza cosas a ver qué haces con eso, ¿no? La obra literaria, qué sé yo, Rayuela de Julio Cortázar nos lo lanzó y a ver qué haces con eso, ¿no? Es la interacción. Como un reto. Pero me ha gustado mucho que lo cite este poema, que es chiquito, lo ha citado Roberto, y denota pues una lectura atenta, ¿no? Sí, atenta. Sí, sí. Sí, a una lectura entre líneas, en realidad, casi. Sí, líneas, claro. Es verdad. Nos gustaría que leas algún otro poema más, una frasecita o unas partes de tu obra, si tienes por ahí cerca algunos otros libros. Acá Daniel está... A ver, voy a leer uno de poemas a ver, ¿cómo se llama? Patria del Agua, donde he abierto ahorita. Y dice así: solo el plumaje de la luz es cierto, se llama. Solo el plumaje de la luz es cierto, solo los ojos de la madre aciertan, solo las conchas más blancas y perfectas se entregan a nosotros desde el cielo o el infierno. Solo un navío puro abre el cuello de la tormenta. Solo en tiempo blanco hay cosecha y marea de un sol de otro tiempo. Sangre de las cosas, cuéntale al espíritu de tu sangre y de tu alimento. Solo las conchas más blancas, solo el ramaje más alto, solo la lluvia más caudalosa, viste la ira de las estrellas, de vuelta a tu canción de cuna, tu blanco, blanco nacimiento. Muy bueno. Ese es un poema de Patria del Agua. No, me comprometo a leerlo y a ver si lo comentamos, no Roberto, lo analizamos todo el libro, mejor dicho. Ojalá que lo podamos encontrar para poder leerlo en su integridad y poderlo comentar. Este año creo que debería ir al Perú, parece que va a haber una invitación, no puedo pecar de decir exactamente cuándo, pero yo podría llevar algunos libros, ¿no? Algunos otros, porque llevé un grupo de poemas de paso peruano, ejercicios de levedad y el sonido de la pureza. Esos son básicamente los que están allá, pero si les interesa puedo ir llevando algunos libros más. Con mucho gusto. Sería también, digamos, una razón maravillosa para poder encontrarnos una vez más. Sofía, sí. Ya para culminar con la ronda de preguntitas, queríamos saber, aparte de tu faceta de poeta, ya la conocemos ahora, más aún en esta oportunidad que nos estás brindando, hay una presencia tuya en la crítica literaria, una presencia en las redes. ¿Qué motivaciones y satisfacciones hay de por medio en esta faceta, no? En la faceta de crítica literaria, bueno, la crítica literaria hacia mi poesía, ¿tú me dices? ¿O lo que yo he escrito sobre literatura? Lo que tú has escrito respecto a otros escritores. Ya. Claro, bueno, eso corresponde más bien a mi faceta, si quieres, de docente y académica, ¿no? Ya. Yo soy docente con nombramiento en la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central y pues bien estoy terminando mi doctorado. Entonces, durante mi formación he estado en diferentes situaciones en las que me he visto combinada a la escritura académica. En realidad, si soy súper sincera, me cuesta. Me cuesta mucho la escritura académica y a pesar además de que he sido profesora muchos años de escritura académica, yo me siento más cómoda con la poesía, me siento en casa con la poesía. Y cuando hago escritos académicos, casi siempre va a ser sobre temas poéticos, aunque sean narrativos, porque si hablo de Arguedas, voy a hablar de la poética del agua de Arguedas, por ejemplo. Interesante. Muy bien. Ese es el asunto. El asunto. Bien, nosotros hemos querido que te sientas justo en esa entrevista como en casa y
creo que lo he logrado, lo hemos logrado acá con Roberto. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ti por aceptar esta entrevista y bueno, estamos a tu servicio para cualquier cosa más adelante que podamos, no sé, promocionar por ahí o difundir algún evento que tengas. Encantado, acá tienes un espacio. Muchas gracias una vez más. Y aquí Roberto también que te quiere despedir con unas palabras. Roberto. Sí, muy encantado, de verdad, Sofía. Verdad que estaba bien nervioso, decía, Sofía, ¿qué le pregunto? No muerdo, no muerdo. No muerdo. Eres bastante, no, de verdad que nos has encantado, de verdad. Y bueno, quería hacerte una pregunta, como poeta que eres también, ¿te encanta la música? La música ¿qué música más te agrada? O sea, me he enterado, me han dicho por ahí, que el pueblo ecuatoriano le encanta la música peruana. Le gusta, ¿no? Incluso ¿a ti qué te gusta también? La música de tu país, que lógicamente es la parte de tu cultura. ¿Y también te gusta la música peruana? Bueno, yo ¿O te qué puedo música te gusta a bailar, ti? yo te puedo, o sea, a ver, vamos por partes. Formación musical tuve desde muy niña en Lima. Era muy importante la asignatura de la música, pero además de eso mi mamá me llevaba a clases de piano, de la manito me llevaba a clases de piano con una profesora polaco-rusa que realmente dejó en mí sembrado cosas que me han sustentado toda la vida, ¿no? Yo creo que al no seguir en el terreno de la música como instrumento, tomé como instrumento la palabra para continuar con ¿no? con la música. En cuanto a lo que me preguntas, a mí me encanta tanto Chabuca Granda como Julio Jaramillo. Puedo danzar un sanjuanito imbabureño, ecuatoriano, y puedo también danzar, no sé, un guainito, puedo danzar la marinera. Es más, cuando yo presenté mi libro Poemas de Paso Peruano, aquí yo bailé una marinera. Ah, qué interesante. Una marinera no tan tradicional y clásica, pero la imitamos a la, en ese tiempo, agregada cultural de la Embajada Peruana que estuvo con nosotros. Y eso, o sea, músicas me gustan mucho. Las que no me gustan tanto, en realidad, voy a ser sincera, son las músicas estas del perreo, el reggaetón, o sea, lo escucho, pero soy un poquito como esquiva de eso, me es extraño, es nuevo. Y la música que escuchan, por ejemplo, los chicos ahora, esas como electrónicas, que son así repetitivas y que como Sí, que te están son como moliendo el notas, cerebro, ¿no? Te están acondicionando a algo, no sé. Esas me son un poquito extrañas, pero las escucho, tampoco no me cierro. Bueno, Claro, Sí. claro. Además, claro. la buena música es un insumo para el poeta, de hecho. Así es, así Muchas, es. muchas gracias, Bueno, Sofía, y bueno, será hasta para una próxima oportunidad. Espero que te hayas sentido cómodo acá en Litere. No, muchas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de haberlos conocido, pues, de haber compartido este espacio, de tener más, o sea, ampliar mi espectro de amigos peruanos. Así es. Y yo creo que en el futuro, pues, nos estaremos contactando, ya estamos vinculados. Entonces, gracias una vez más a Roberto, a Daniel, por haberme invitado a este programa. Bueno, cuídate mucho. Estamos en contacto. Cuídense también, nos estamos viendo pronto. Hasta Ya, luego. correcto.